Hola y bienvenidos sean todos a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena PC, una cubana más viviendo en Panamá. Y hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que corresponde a mi saga, mi choque cultural cuando llegué a este país. Y eso es nada más y nada menos que la Navidad. Ahí sí te tengo historias para contar. Así que mi amor, si te interesa todo este contenido, acomódate como siempre te digo que todo lo que quieras saber de Panamá, de su gente linda y de este pequeño y gran país, todo eso te lo voy a estar contando aquí. Para entender la Navidad en Cuba hay que viajar un poco en el tiempo. ¿Sabías que en Cuba la Navidad estuvo pausada por casi 30 años, como lo oyen? En 1969 el gobierno cubano retiró las Navidades del calendario oficial para que las celebraciones no interfirieran con la zafra azucarera y en el pensamiento de los cubanos. No fue hasta 1997, tras la visita del Papa Juan Pablo II, que la Navidad volvió a ser un día feriado oficial. Por eso, para los cubanos, celebrar hoy en día la Navidad es un acto de pura resistencia, familia, alegría acumulada. Mientras tanto, en Panamá, la Navidad es un festival absoluto desde noviembre. En cuanto pasan las fiestas patrias en noviembre, Panamá se transforma. Los centros comerciales se llenan de árboles gigantes y el ambiente de fiesta se siente en cualquier esquina. Aquí no se escatima brillo, señores. Luces y grandes luces. A mí eso me fascina. Bueno, mi amor, después de decirte todo esto y de ubicarte en contexto de cómo nosotros, los que nacimos después del 59, vivimos la Navidad frustrada sin existir prácticamente, con sueños y solo verlo en películas como Mi Pobre Angelito, este tipo de emociones siempre se ha querido vivir. No quiere decir que no haya personas que no la hayan celebrado en su casa. Siempre la Navidad en Cuba, más o menos la gente mayor se reunía con la familia, pero bueno, no era de poner árboles, no era de esas cosas. Con el paso del tiempo, con la despenalización del dólar después de los años 90, las tiendas en divisa ponían publicidad pequeña, pero la ponían sobre la Navidad. Llegaron a vender árboles, adornos, pero todo eso era para las personas, que actualmente sigue siendo así, para las personas que tienen un nivel adquisitivo mayor, no para toda la población. En otros tiempos, en Cuba siempre ha sido el rey absoluto e indiscutible de la cena es el puerco asado, pero no cualquier puerco. Lo ideal, lo tradicional es asarlo en púa como en Oriente. A veces en otras provincias lo hacen en cajas chinas, como se conoce, cajas asadoras, es lo que conozco yo, en el patio de la casa. Eso es un evento social y de pura reunión. ¿Qué lo acompaña? El congris, que no es más que un arroz cocinado con frijoles negros y sazonado con chicharrones o tocino, la yuca con mojo, los tamales, los tostones o las chicharritas. Y para cerrar, en otros tiempos, los buñuelos en almíbar o el casco de guayaba con crema. Eso es pura delicia. Sin embargo, en Panamá, el rey es el arroz con guandú y el jamón. Aquí la cena es un despliegue de variedad de mezcla a lo caribeño con lo americano. El plato fuerte suele ser el jamón con glaseado de piñas y cereza o el pavo. Pero señores, el verdadero protagonista que yo siempre he visto y he probado ha sido el jamón y el rey de reyes, el arroz con guandú. También se acompaña con la ensalada de fiesta, y el dulce que tradicionalmente he visto que se come es un llamado dulce de frutas. Si hay otro, me lo dejan saber. Es el que siempre he probado desde que llegué a este país.
más allá de eso, yo te voy a contar mi experiencia cuando yo llegué. Si tú eres de los que me sigues, sabes que ya he mencionado que llegué a este país en el mes de noviembre. Y si no, pues te estás enterando. Allá vengo con mi story time. Déjame decirte. Mira, niño, lo que te voy a decir. Cuando yo llegué aquí, de entrada al aeropuerto, no, yo no le echo el cuento al aeropuerto, no, porque tengo cuentos, pero se lo tengo que dividir por capítulo, porque todo no se lo puedo contar el mismo día. Déjeme decirle que yo llegué y ya todo estaba adornado. Ay, señores, ya todo está adornado, aquellos árboles, aquellas luces. Ya desde noviembre, ya todo eso estaba. Mira lo que yo te voy a decir, como yo no crecí con esos árboles de Navidad, que mi hermana y yo lo que cogemos era la primera mata y le colgamos 3 o 4 gajos en el patio. Señores, yo era foto y más foto. Yo no podía ver un árbol de Navidad en una esquina que yo no me tirara foto. En el primer almacén que entré, hoy está con Papá Noel. Yo les voy a poner imágenes de las fotos que he recuperado porque les cuento que yo perdí muchas fotos y videos de que llegué por un virus que cogió la computadora. Entonces, por eso es que algunas cosas las tengo y otras no. Yo les voy a ser sincera, desde que yo llegué, señores, yo le tiraba fotos hasta una paloma. Aunque hubiera en Cuba, pero yo le tiraba fotos porque para mí era distinta. Hasta una hormiga, ¿no? Eso era terrible. Pero bueno, yo perdí cantidad de fotos. Entonces algunas les pongo de las viejas que he recuperado o que pude guardar, pude recuperar y así. Pero por ahí yo les voy contando porque de árboles de Navidad yo sí tengo. ¿Cómo no voy a tener, señores? Yo llegaba a un almacén y yo veía un Papá Noel, una foto. Yo veía una foto. Hoy en el supermercado todavía yo me hago fotos. Todavía yo me hago foto en el árbol de Navidad del supermercado. Yo voy que a mí no me da pena. Yo me hago fotos, pero eso sí te voy a decir para que sepas y conozcas. La Navidad en Panamá empieza como en noviembre, oficializada, como creo que en casi todo el mundo. Pero ya desde octubre hay almacenes que empiezan a vender cosas de Navidad. Almacén y supermercado. Oye, tú desde octubre tú tienes que estar pendiente a eso. Si tú quieres los arbolitos más económicos, si tú quieres los adornos más bonitos, adornos que no se repitan, desde octubre ya empiezas a comprarlo. No esperes aquí en Panamá en Navidad, porque además de eso, señores, a esta gente sí le gusta eso. Se llenan los almacenes, que aquello es una locura total. Tú llegas desde primera hora y eso es hora y cola y más cola y la gente comprando las cosas, los adornos, los muñecos, las bolas, las luces y que los regalos para los pelados, los regalos para todo el mundo. Ay, me encanta esa parte de los regalos. Esa parte a mí me encanta. Y que regalos y que ponen abajo. Ay, qué lindo ponen los regalos. Para mí todavía eso sigue siendo un sueño. Yo no se lo digo exagerando. Y soy un poquito exagerada. Pero no se lo digo exagerando. Eso todavía para mí es un sueño. Todavía a mí me impacta la Navidad. Y ya he pasado varias Navidades aquí. Muchísimas. Desde que llegué. He pasado todas las Navidades aquí. Con la familia de mi esposo. Siempre la pasamos ponemos el árbol. Ponemos los regalos. Siempre compartimos en familia. Qué sé yo. Al estilo panameño. Porque voy a hablarle ahora de la cena. La cena del estilo panameño no es, por supuesto, que en Panamá, no es como en Cuba, pero nosotros tenemos una peculiaridad, que hacemos la cena de Navidad, generalmente, a veces la invertimos, pero generalmente hacemos la cena de Navidad panameña y el año nuevo o el fin de año, la cena la hacemos cubana. Es decir, con la comida típica cubana. Que ahora te voy a decir, como hemos hablado de comidas típicas, no hemos hablado de las comidas típicas de Cuba. Más o menos yo se lo he mencionado, pero no lo he hablado. Pero bueno, más o menos aquí voy a montar una mezcolanza. Porque es que todo tiene que ver con todo. Yo te cuento que hacemos la cena panameña, que lleva el jamón ese dulce con piña, el arroz con guandú, que ya le dije que ya me gusta, que me encanta. Hacemos la ensalada de fiesta. Lo que es la cena como tal, es así. Entonces, cuando llega la parte de fin de año, entonces lo hacemos a la cubana, que es la comida típica cubana de más lujo y que es el que todo el mundo sueña comer en una fiesta y en Navidad o fin de año. Más bien en fin de año. Es el con gris, es el cerdo asado, la yuca con mojo o tamal, según si está, ¿no? ¿Cuál de los dos está? Y la ensalada de
de temporada, ensalada que puede ser de lechuga, de tomate, lechuga, tomate con cebolla, pepino. No llevan aderezos nada más que, como ya yo le he explicado, aceitito, vinagre, el limón. Eso nosotros allá en Cuba, bueno, la mayoría no usa esos aderezos, lo que es en las casas, ¿no? No es como acá. Entonces, esa es la comida más típica para fin de año. El cerdo asado, es el con gris, es la yuca, es el tamal. Entonces, el tamal cubano, que no es igual que el tamal de aquí, ya yo se lo expliqué. Y si no lo has visto, está ahí el video de mi impacto, mi choque cultural con la comida de acá, que el tamal no es igual, pero se acompaña en la cena de fin de año, pero hoy por hoy y de hace muchos años es un lujo en Cuba tener esas cenas para fin de año o Navidad. Ya se lo estaba explicando, tristemente es así. Espero que salgamos, Dios mío, de eso muy pronto, espero, porque ya son más de 65 años y no es fácil. Entonces uno trata a veces de apoyar a la familia y mandarle las cositas y eso para que tengan su cena, pero es distinta. Entonces acá nosotros lo hacemos así. Entonces hacemos un pedazo de cerdo asado, hacemos el congrí, hacemos la yuca. A veces mezclamos Panamá con Cuba, y entonces la ensalada, hacemos ensalada de fiesta o ensalada de repollo con zanahoria y mayonesa. Entonces lo mezclamos también así, pero generalmente lo hacemos así. Nos gusta mucho, bueno, celebramos los dos países en la misma casa en distintas fechas que están bien pegaditas, por cierto. Sí te voy a decir, hermano, que ya lo mencioné en el otro video, pero sí te voy a decir que el guandú llega a estar en esta fecha carísimo, porque tiene que estar en la mesa panameña, tiene que estar en la Navidad, tiene que estar en fin de año, y se pone carísimo la libra de guandú. Yo me quedo impresionada. Yo todavía me impresiono, ya ustedes saben. Entonces eso tiene que estar. Me gusta mucho que las personas acá se visten. Últimamente hay una tendencia, o hace unos años, no sé si siempre, yo la veo esa tendencia hace unos años acá, de que se visten, de que las pijamitas. Yo el año pasado me compré pijama, en Instagram le tengo unas fotos, y pasa por mi Instagram que ahí están. Yo me tiré mis fotos de viaje con mi pijama, no lo había hecho otros años, pero este año lo hice. Queda genial, tú estás toda cómoda ahí con tu pijama, porque uno que más bien, como yo tengo la costumbre como que de vestirme bonito, y para fin de año sí, eso todavía yo lo hago. Todavía lo hago. Yo, antes que me llegue el año nuevo, mi amor, yo me quiero estrenar mi ropa nueva. Me compro una muda de ropa, me compro un par de zapatos. Ay, sí, porque allá en Cuba esta agua se tira. Entonces, bueno, con los fuegos artificiales, eso es otra cosa que me encanta, me asusta, pero me encantan los fuegos artificiales. Allá no hay fuego. Los fuegos artificiales, en los lugares que lo tiran, eso es muy controlado. Yo no recuerdo, no le puedo explicar ¿cuántos años hacen? A ver, antes de llegar aquí, en Cuba, yo no sé cuántas veces vi un fuego artificial. Yo creo que una vez en mi vida, en 36 años, una vez yo creo que lo vi. Yo no lo recuerdo, porque si lo tiraban cuando era chiquitica, yo no sé, yo no me acuerdo. Pero yo de ahí creo que una vez hicieron un evento en Madrid y tiraron fuegos artificiales. Creo que uno o dos. No lo recuerdo, la verdad que no lo recuerdo. Pero desde que llegué aquí eso es aquí eso es una locura. Tiran los fuegos artificiales cuando la Navidad, tiran los fuegos artificiales en Año Nuevo, en todos los barrios, en todas las barriadas de la gente tira fuegos artificiales, y tú ves aquel, como explota esa vaina. A mí me asustan, pero yo salgo para afuera a grabar los fuegos artificiales y se lo mando a mi familia. Digo, ay, mira, los fuegos artificiales, pobrecito, para que vean los fuegos artificiales. Oigan lo que yo hago. Claro, porque allá eso es como película, pues, por lo menos en la zona nosotros vivimos. Es película. Yo sí sé que hay algunas regiones del país que todavía controlado, como en Remedios, que es un municipio de una provincia, que son los mejores carnavales de Cuba, ellos tiran fuegos artificiales, pero en otras regiones del país no, por lo menos pariente no. ¿Me veo no? Eso es museable, yo no sé. Eso es museable y es prohibido de que tú lo mandes. Esas son cosas que se consideran explosivas, entonces tú no lo puedes mandar de que, le voy a mandar a mi familia fuegos artificiales para que tiren, no. Eso es prohibido allá, entonces eso no se puede tirar así. Eso nada más lo controla el gobierno, para que sepan. Entonces imagínense tú, cuando usted ve un fuego artificial, tiene que salir de Cuba, para usted ver un fuego artificial. Y eso aquí hasta en los cumpleaños la gente se tira fuegos artificiales, para que sepan.
entonces llega la hora de los regalos, de abrir los regalos. Cuando ya llega el día el 25, uno se felicita, feliz Navidad, no sé qué, abre los regalos. Señora, yo nunca quiero romper los regalos. ¡Wow! Un calendario de wow. Oye, alguna gente se preguntarán, esta mujer tan vieja que anda en eso, mi amor, es que yo no tuve infancia. O bueno, yo tuve una infancia, pero la que recuerdo, no había papel de regalo, hermano. No había ni regalo. Entonces uno a esta altura, todavía yo veo esos regalos tan lindos, yo los quiero guardar, yo los quiero romper. Yo veo que la gente que rompe los papeles de regalos dice que eso es normal aquí, eso es normal romper. Yo no lo quiero romper. Yo tengo papeles de regalo guardados. Yo tengo esa costumbre. Yo, Dios mío, perdóname. Yo te voy a decir que eso, uno viene con eso y todavía eso a mí no se me ha quitado. Esa cosa a mí no se me ha quitado. Yo empiezo a abrir el regalo poquito a poco, quitando la cosita para que no se rompa. Ay, hermano, eso no lo trae de allá y eso cuesta. Y cubano que me ves, acabaste de emigrar, dale suave, que yo llevo 7 años y todavía ando en esa. Y que abriendo poquito a poco el regalo para que no se rompa el forro. Ah, pero es así como te estoy diciendo, yo te estoy hablando de mi experiencia. No vaya a pensar que yo estoy criticando a nadie, yo misma me critico. Porque sí, porque la gente después cree que uno se está riendo de eso. No, yo me estoy riendo de las cosas que a mí me pasan. Pero en conclusión, señores, lo que sí te quiero dejar claro que es una época maravillosa, es una época que me encanta, es la época en la que llegué a este país, siempre lo voy a recordar con un gran cariño, un gran amor. Es una época en que todas las familias se reúnen, que se alegran, que se divierten. Para mí es un momento de abrazarnos, de querernos, estar más unidos como familia. Es algo súper mágico, la verdad que sí. Si esas películas que dicen de la Navidad es mágica, yo creo que sí. Y es que en Cuba, tanto como aquí, es un momento en que las personas tratan de reunirse, de olvidar cualquier situación, de estar agradecidos con Dios por estar vivo, por seguir adelante, por nuevos planes, por nuevas metas, por mucha salud. Así que mi amor, la verdad ese es el sentido que para mí yo le veo a la Navidad. Así que bueno, mi amor, yo soy la primera que te voy a felicitar por la Navidad. Yo soy la primera, así que feliz Navidad y Año Nuevo. Yo me estoy adelantando. Así que mi amor, si te gustó este contenido, compártelo. Espero tu like y tu comentario como siempre. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Ho, ho, ho! Merry Christmas!